Con ustedes, Tribuna Nacional. Orientación equilibrada y responsable del quehacer cotidiano. Voces autorizadas al servicio de la nación. Idea y producción del periodista Juan Bautista Díaz Cuevas. Amigas y amigos televidentes, bienvenidos a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy tenemos la presencia del licenciado Rafael Gamundi Cordero, quien es presidente del Partido Revolucionario Social Demócrata. Con Rafa Gamundi, un legendario revolucionario, vamos a hablar de todo. Vamos a hablar de política, de economía y de política internacional. Pero antes vamos a unos mensajes comerciales. Para tu descanso familiar, Hotel Cotmarena Beach Resort en Juan Dolio. Excelentes habitaciones, la mejor comida del área, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Cotmarena, un paraíso tropical cerca de ti. Crece tus ahorros y gana una Jeepeta Kia Sportage. Crece tus ahorros y con miles de pesos te premiamos. Por cada 500 pesos de incremento en el balance promedio mensual en tus cuentas de ahorro Banreservas, generas un boleto electrónico con el que participas para ganar 30 premios de 25,000 pesos. Y el premio final, una Jeepeta Kia Sportage del año. Las cuentas de ahorro más y ahorro en dólares generan el doble de boletos. Busca más detalles en la prensa. Banreservas, el banco de los dominicanos. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, universidad de prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada, orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. Rafa Gamundi, bienvenido a Tribuna Nacional. Muchas gracias por tu invitación. Y realmente, cuando tú hablas de las personalidades, no solo conmigo, sino con otros legendarios luchadores de la revolución y el patriotismo dominicano, ahí estás tú. Porque aunque te pongas un poco más viejo, pero tú eres de los grandes luchadores de este país, que comenzamos en el 1966, de aquellas luchas universitarias, y siempre firme, con una posición radical inclusive en cuanto a la defensa de los intereses más sagrados del pueblo dominicano. Rafa, cuando tú analizas la situación política del país, ¿cómo tú la ves actualmente? Hay una situación que no hay que andar con tapujos, es una mala situación la que tiene el país, porque no hemos logrado alcanzar los objetivos fundamentales por los cuales se sacrificaron hombres como Manuel Aurelio Tavares Justo, Francisco Alberto Camaño de Ño, y como murió José Francisco Peña Gómez y Atuel de Can Jiménez, que era libertad, democracia, justicia social, la elaboración y la práctica de un programa donde el pueblo dominicano no tuviera que padecer los sufrimientos por falta de atención adecuada y permanente a la salud de todos los dominicanos, la falta de empleos de la juventud, que con el programa de Peña Gómez quedaba prácticamente eliminado. Claro, que había entonces que golpear determinados sectores que se oponen y se han opuesto siempre
a que las masas populares alcancen los niveles sociales, democráticos que se requiere para tener una vida feliz. Entonces no hemos logrado nada de eso. Todavía se está hablando de que probablemente este año ya desaparezca el analfabetismo en la República Dominicana. En el siglo XXI. Y la mayoría de la gente que se considera que han superado esa barrera, realmente no han superado nada, apenas saben escribir su nombre o poner República Dominicana en alguna cosa de esa naturaleza. No entender ni siquiera lo que escriben. Entonces, estamos en una situación de permanente de atraso. Tú sabes, cuando tú vas a Pedernales, una miseria tremenda en un pueblo tan rico de manera natural como es Pedernales. Las bellezas más extraordinarias que puede tener una nación, la tiene Pedernales. No solo por la bahía que tiene allá y los mares, no, es bello como quiera, y la gente decente, la gente amable, la gente pobre, pero elevada en sus niveles de morales. Entonces allí la bauxita, riqueza mineral liquidada, la riqueza ecológica no utilizada. Inclusive hasta un asalto hubo a esas riquezas que parece que se ha ido resolviendo a través de nuevas medidas de la justicia, rescatando algunos terrenos formidables. Te pongo un ejemplo como Pedernales. Esto es una nación que tiene un conjunto de riquezas como la Falconbridge, que tiene ahí el control, el dominio y la utilización de todo el hierro, de todo el cobre, de todo ese mineral que se exporta en Barrera. Y otro que el doré, que le dicen la mezcla del oro y otras cuestiones. Todo eso se ha ido en bruto hacia el exterior y no se ha utilizado para instalar fábricas, industrias que den empleo, que den trabajo, que den riqueza, que no solo den divisas, sino que le aseguren a la población un estándar de vida decente, adecuado. Entonces no se ha logrado nada en ese sentido. Entonces la República Dominicana anda mal todavía. No importan las intenciones que pueda tener fulano, mengano, sultano y el cargo que tenga. Es que no han sido capaces de darle solución a ese problema. Ahí es que nosotros, precisamente en el partido que yo presido, el Partido Revolucionario Socialdemócrata, hemos estado gastando tiempo en la elaboración del programa necesario que nos garantice a nosotros en el futuro. Fíjate que ya yo soy un hombre que quizás no tenga un futuro largo, pero mi futuro es el futuro de la nación, el futuro del pueblo dominicano. Garantizar entonces que a través de la política, a través del Estado, a través del gobierno, se creen las condiciones para que cada familia se sienta bien, feliz en la República Dominicana, con su país, con su empleo seguro, su vivienda, su alimentación, su trato, su decencia. Entonces eso es una de las cuestiones que nosotros estamos programando. ¿Y cómo hacerlo? Sí, tenemos los especialistas necesarios trabajando en ese sentido para garantizar que al llegar al poder o tener alianzas con alguien también en el poder, porque no somos solo nosotros los que vamos a llegar al poder y somos responsables de eso, somos responsables de nuestro programa. Pero si nosotros lo presentamos y otros los apoyan, y debemos de ir también, no importa que sea de izquierda, de derecha, eso, el bienestar de la gente no tiene ideología, el bienestar. Claro, si usted no tiene una ideología y un programa de acción, nunca va a lograr materializar esos propósitos. Nosotros lo estamos haciendo. Estamos seguros de que en poco tiempo, o en el tiempo adecuado, los profesionales no estarán como está ocurriendo, que se gradúan en universidades, que ahora por suerte hay muchas universidades en la República Dominicana. Este es un adelanto que ha tenido el país. Pero no hay fuente de Entonces usted se gradúa y no encuentra dónde aplicar esos conocimientos para servir al país y vivir usted, ¿no? Entonces, toda esta situación, tú ves empresas quebrando, muchas empresas que han quebrado en la República Dominicana por falta de atención del Estado a la misma. Porque el Estado está en la obligación de prestar atención a los empresarios progresistas. El Estado está en la obligación de que esos empresarios que le den empleo a un número determinado de personas, es decir, que la empresa sea parte del programa social. No se pueden separar de los intereses del pueblo dominicano. Una empresa no puede ser un ente de explotación del pueblo dominicano, al contrario, esa empresa, y si usted es director de esa empresa,
bueno, usted es responsable también de los males y los bienestares que pueda tener el pueblo dominicano con la misma. Entonces, así quiere decir que en todos los niveles eso no se hace. Usted dice que va a poner una empresa en un barrio determinado y el Estado debe de estar, según nosotros, en la obligación de hacer un estudio de factibilidad gratis para asegurarle a usted que va a tener beneficios y que la nación se va a beneficiar también con el progreso suyo. No, pero aquí lo que hacen es precisamente que va un inspector a obstaculizar el desarrollo de esa empresa en un momento determinado. No hay esa facilidad. Pero eso es por los intereses. Por intereses. Entonces son las cuestiones que nosotros tenemos planificadas para garantizar que haya una nación diferente. Por ejemplo, ¿por qué tiene que ser ninguna otra nación superior a nosotros? Y creerse más grande, y darnos órdenes, y aplicarnos medidas de coerción, porque nos meten también prácticamente en un tribunal, así que esta es tribuna nacional, la tribuna no es solamente hablar, la tribuna también tiene que ver con acoger un conjunto hasta de leyes para que estén aplicadas en un momento determinado. Entonces nosotros tenemos una nación igual a los mismos Estados Unidos o Europa. Pero Europa no tiene más riqueza que nosotros. Ninguna de esas naciones, Europa, las naciones de las que lo componen. ¿Qué es lo que tienen? Más preparación mental, mayor educación y una aplicación de la democracia más amplia. Porque aquí se encuentra que es un delito, por ejemplo, cuando alguien dice, no, debe de ser investigado tal ministro o hasta el presidente como un delito. No, la Constitución habla claramente de qué momento se debe de hacer ese tipo de cuestiones. Claro, por ejemplo, y usted ha visto ahora mismo como han estado pidiendo algunos grupos la destitución, la renuncia del presidente. Yo no estoy de acuerdo, ni mi partido está de acuerdo con eso. Pero pero el hecho es, ahí nosotros no tenemos pero, no estamos de acuerdo. Creemos que debemos de combatir este gobierno, de arrinconarlo al máximo por las cosas malas que hace, que es el no cumplimiento de su propio programa, que se mantiene el pueblo empobrecido, desempleado, con hambre, enfermo. Tenemos que combatirlo. Hay que salir de este tipo de gobierno, no solamente de este gobierno, de este tipo de gobierno. Hay que salir de eso y hay que instaurar un tipo de gobierno parecido a aquel de la dictadura con respaldo popular, que lo que hay que quitarle es la palabra dictadura, pero después en el fondo, cuando usted ve, es democrático. O el programa de gobierno de José Francisco Peña Gómez, lo más luminoso que hay para que un pueblo pueda progresar. Entonces nosotros no podemos estar contentos ni luchar para mantener un gobierno de estos tipos. Ya. Amigas y amigos televidentes, vamos a unos mensajes comerciales para luego seguir con la interesante entrevista con el licenciado Rafael Gambundi Cordero, quien es presidente del Partido Revolucionario Social Demócrata. Para tu descanso familiar, Hotel Cotmarena Beach Resort en Juan Dolio. Excelentes habitaciones, la mejor comida del área, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203 y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Cotmarena, un paraíso tropical cerca de ti. Crece tus ahorros y gana una Jeepeta Kia Sportage. Crece tus ahorros y con miles de pesos te premiamos. Por cada 500 pesos de incremento en el balance promedio mensual en tus cuentas de ahorro Banreservas, generas un boleto electrónico con el que participas para ganar 30 premios de 25,000 pesos. Y el premio final, una Jeepeta Kia Sportage del año. Las cuentas de ahorro más y ahorro en dólares generan el doble de boletos. Busca más detalles en la prensa. Banreservas, el banco de los dominicanos.
El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, universidad de prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. Rafa, desde que yo te conocí, usted ha tenido un discurso incendiario, revolucionario. Yo le pregunto, ¿por qué siendo usted un hombre con un discurso así, incendiario, pero justificable, se justifica, y un hombre revolucionario, por qué los revolucionarios no han llegado al poder en la República Dominicana para solucionar los graves problemas que tenemos de hambre, de miseria, de desempleo, de educación, de salud, de transporte? Los revolucionarios y sus ideas y sus programas han sido siempre lo más limpio, lo más claro, lo más necesario, lo más conveniente para el país. Pero la derecha ha tenido la experiencia y la práctica de envolverlos, engañarlos y hasta llevarlos a actitudes contrarias a lo que son sus propios principios. Por eso usted ve una serie de elementos que se jugaron inclusive la vida en la Revolución de Abril, y levantando posiciones verdaderamente revolucionarias, y sin ellos quizá abandonar sus deseos, pero se han plegado al PLD, y cuando no es el PLD al que está en el gobierno. Entonces eso ha hecho que el pueblo le vaya perdiendo respeto a los dirigentes y a las posiciones de izquierda. Sin embargo, lo mejor que tiene este país, lo más necesario, lo que hay que seguir, son estos principios fundamentales que tienen que ver con la lucha de clases. Claro está. Porque usted, para lograr el equilibrio, vamos a decir, de una nación, tiene que saber dónde levanta y dónde tumba para poder entonces equilibrar los asuntos en un momento determinado. Yo te decía en un momento determinado, para mí, algo sumamente importante en una nación es el empresario, para que cree empleo, pero es el empresario que piensa en su pueblo. Y entonces algo que es denigrante es la desigualdad social que hay en este país, donde hasta por el color te ponen abajo y por el apellido te levantan aunque no tenga cuarto. No, es desigualdad y que no tiene justificación ninguna. Ante la ley, no solo ante la ley, porque se justifica, estamos exigiendo igualdad de oportunidades, igualdad, ok, correcto, igualdad ante la ley, correcto, ok, pero es una igualdad generalizada la que hay que buscar. Claro, tú no puedes ser igual a otro que sea quizás tenga menos preparación, u otro que tenga más preparación que la tuya. Hay una desigualdad lógica. Pero nosotros vemos que la izquierda se ha confundido mucho en todo ese terreno. ¿Y por qué no han estado precisamente con nosotros? ¿Por qué en un momento determinado, si nosotros somos los que levantamos la bandera más limpia, más clara, de combate, para crear una República Dominicana diferente, no están militando estas izquierdas junto a nosotros? Y al contrario, confunden muchísimas veces a las bases de la República Dominicana con criterios que son favorables a los que están precisamente gobernando y que han gobernado y que son o que pueden gobernar y que son los que mantienen esas posiciones tradicionales que perjudican al pueblo dominicano en general. Fíjate que cuando yo te hablo del gobierno compartido, el doctor Peña Gómez hablaba de que las distintas clases sociales tienen una obligación conjunta, la obligación moral, la obligación patriótica, y todos tenemos que mirarnos entonces en ese sentido y trabajar para eliminar el déficit habitacional, por ejemplo, el déficit de empleo, que son las cuestiones vitales que tiene la República Dominicana. Si nosotros vamos a un pueblo, ahora se va a elaborar la ley de gasto público, tiene que elaborarse ahora. A 1 de octubre tiene que presentar
ante el Congreso ya lo que es el plan de gastos nacionales de parte del Estado. Bueno, pero ¿quién lo va a hacer? Es un grupo de elementos que están identificados con una posición determinada y van a hacer esa ley de gastos públicos para favorecer determinados sectores. No, nosotros creemos, como manda el gobierno compartido, que cada pueblo, cada municipio debe de tener su propia ley o conocer cuáles son las necesidades de su pueblo para entonces incluirla en lo que es la ley de gastos públicos nacionales y que esa ley de gastos públicos entonces recoja las necesidades de cada pueblo, las necesidades de educación, de salud, de empleo, de vivienda, las necesidades de allí y entonces el plan determinado para que en tantos años se vaya cumpliendo y entonces nosotros salimos de esta pobreza, de esta miseria. Eso se llamaría un proyecto compartido. El gobierno compartido de José Francisco Peña Gómez, donde tienen que estar ahí los más altos e incumbentes empresarios de la nación dominicana pueden participar junto con el obrero, junto con el transportista, junto con el joven que está gritando por las necesidades que le están robando. Entonces nosotros vemos que de esa manera se elimina inclusive la corrupción, porque cuando está la ley, una ley de esa naturaleza, ¿quién la vigila? En cada pueblo. Son los interesados. ¿Quién ha construido ese plan? Los interesados. ¿Y quién vigila entonces el cumplimiento de la misma? Los interesados. Entonces ahí se elimina la corrupción y sobre todo la impunidad. Porque una de las cosas que hay aquí que se dice, bueno, se admite que fulano de tal cometió un error. Entonces lo que se busca inmediatamente la forma de tapar esos errores, de encubrirlos. Que es lo que pasa en la República Dominicana y ha pasado siempre. Y entonces también, muchísimas veces, envuelven, después de desacreditado como está, como debe de estar, está desacreditada la corrupción y los corruptos, como debe de estar. Pero ahí envuelve gente sana, ahí envuelve gente que no tiene que ver con la corrupción, por ejemplo, ahora de Odebrecht. Y como dice el pueblo, y faltan otros. Y por eso también está, y saludo, la Marcha Verde, el Movimiento Verde, que mientras se mantenga como está, luchando contra la corrupción y la impunidad y no introduciéndose en los aspectos de los partidarios, es una gloria para la República Dominicana. Claro, si se mete en asuntos partidarios, le pasa como a la Unión Cívica Nacional, entonces sería un gran daño para el país. Entonces yo creo que nosotros, tanto en la Marcha Verde como en los movimientos, no debimos de haber esperado que ocurrieran casos como el de Odebrecht. ¿Y cómo ocurre? Porque el pueblo no participa en nada de eso, no toman en cuenta al pueblo para que participe en esos planes y en esos contratos y en esas cosas que el pueblo, a través del gobierno compartido, pues participaría. Entonces yo creo que la solución la tiene el Partido Revolucionario Socialdemócrata y los que piensen como él. Y somos los que debemos de gobernar este país. Y estamos trabajando para gobernar este país. Claro, conforme a la Constitución. Si el pueblo no quiere, bueno, pues sigamos entonces como vamos. Y tendríamos que atenernos a las consecuencias, que son las de no tener hijos, educándose conforme un nuevo ambiente. Porque yo te decía ahorita lo de Europa, por ejemplo, de Francia. Bueno, pero en Francia hay muchísimos desempleados, pero no hambrientos. Porque es una política social. Van trabajando para crear empleo a la gente. Pero cuando no, porque cada vez aquí en la República Dominicana ingresan en el mercado laboral por edad y por formación de familia, decenas de miles todos los años de jóvenes. Sin embargo, quedan fuera del aparato progresista de nuestra nación. Yo creo que nosotros podemos hacer eso. Yo me siento bien como dominicano. Creo que nosotros hemos tenido una historia formidable y hemos tenido héroes. Cuando tú ves el programa de liberación del 14 de junio de 1959, tú ves que ya ahí había un programa brillante para sacar a la República Dominicana del atraso y de la pobreza, pero nunca se ha podido cumplir. La derecha ha sido más inteligente. Pero la historia dominicana es esa. Los liberales hacen la revolución y los conservadores llegan al poder.
Pero nosotros no hemos hecho ninguna revolución. Cuando intentamos hacerla, vinieron los yanquis. Y la oligarquía de este país se viró contra el pueblo dominicano. Y sin embargo, ¿quiénes fueron los héroes? Búsquenlo en la historia. No son ni que héroes. Algunos de los que metieron los tanques de guerra aquí y que trajeron a los yanquis y que asesinaron a miles de jóvenes en la parte alta de la capital de Ciudad Nueva. Quiero decir que hay que transformar la mentalidad también del pueblo dominicano en términos generales. Bueno, pero es lo que te quiero decir, que los liberales hacen la revolución y quienes llegan al poder son los conservadores. Correcto. Esa es la pero historia. digo que nosotros no hemos hecho no la hemos podido hacer. La revolución no la hemos hecho. Hemos intentado hacerla. Bueno. Hemos luchado por hacerla. Y luchamos porque se haga. Y la porque hay que troncha. seguir luchando por eso. ¿Usted sigue siendo un revolucionario? Hay que seguir luchando por la revolución democrática nacional del pueblo dominicano. Un mensaje al pueblo dominicano. Seguir luchando. Tener fe en él mismo. Unirnos a toda, con decencia, con grandeza, a todas las luchas que tienen que ver con procurar la transformación del Estado dominicano y la creación de gobiernos diferentes a los que hemos tenido en los últimos tiempos, y especialmente el PLD, que no ha rendido lo que esperaban sus fundadores y que por el contrario se ha convertido en una retranca para el desarrollo democrático, económico y social de la República Dominicana. Amigas y amigos televidentes, hoy estuvo con nosotros el licenciado Rafael Gambondi Cordero, quien es el presidente del Partido Revolucionario Social Demócrata, a quien le damos las gracias. Y a ustedes, amigas y amigos televidentes, yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional. Hemos presentado Tribuna Nacional, una idea y producción del periodista Juan Bautista Díaz Cuevas.